El título de esta prédica es Una muestra de bondad inmerecida. Ciertamente la misma bondad inmerecida que nosotros recibimos, ¿verdad?, de parte del Señor. Mandó a su Hijo que murió por nuestros pecados. Y gracias al Señor que fue esa resurrección, que fue resucitado, entonces nosotros podemos tener esa confianza que también nosotros un día vamos a ser resucitados en el Señor, ¿verdad? Si nosotros vamos antes que el Señor venga por su iglesia. La bondad de David hacia Mefiboset se basó en su amistad con Jonatán. Esa amistad, ¿verdad?, tan preciosa que no escatimó nada, ¿verdad? Ellos hicieron un pacto. Y ese pacto era, ¿verdad?, de que David iba siempre a honrar de cierta manera a la familia de Jonatán. Porque ciertamente Jonatán reconocía que David era ungido por parte del Señor, que tenía un llamado, un propósito tan grande que hasta él, ¿verdad?, dijo, yo no voy a ser el rey, yo reconozco que es él, ¿verdad?, que es el hombre conforme al corazón del Señor. Con Jonatán, la amistad que tenía, así la gracia hacia el creyente se basa en los méritos de Cristo. Nosotros no hemos hecho nada, nosotros no podemos hacer nada. Incluso dice la palabra para que nadie se gloriese, ¿verdad?, por las obras. No, nosotros hacemos la obra del Señor porque tenemos amor al Señor. Tenemos amor a las almas, ¿verdad? Queremos nosotros que todas las personas sean salvas. Pero no por eso podemos decir, ¿verdad?, que somos salvos. No, somos salvos solo por la misericordia y por la bondad y por la gracia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Nos ha dado, ¿verdad?, ese boleto, como dice el pastor. Y está en nosotros si nosotros de verdad queremos tomar ese desafío de hacer la obra del Señor aquí en la tierra. La bondad del rey para con un lisado y desposeído es tipo de la gracia divina para con el pecador, que somos todos nosotros. Todos fallamos, todos tenemos tentaciones, todos sabemos, ¿verdad?, dónde nosotros no hacemos la voluntad del Padre. Y por eso es que es una lucha, la carne contra el espíritu, ¿verdad? Nuestro apóstol Pablo lo dijo claramente, yo no hago lo que yo quiero hacer espiritualmente, yo hago lo que la carne me manda hacer, porque la carne tiene un dominio sobre nosotros y tenemos que reconocer eso para que nosotros siempre estemos, ¿verdad?, con esas armas espirituales listas para luchar contra nuestra naturaleza. Hermanos, somos nosotros el peor enemigo de nosotros mismos, porque somos nosotros que estancamos la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo, y estancamos ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y por eso que nosotros tenemos esa lucha constante día tras día. Es una lucha que solo el Señor nos puede ayudar a ganar, porque Él lo ha dicho, ¿verdad? Ya nos ha dado la victoria. Por eso nosotros tenemos que vivir la vida lo mejor que podemos de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Y gloria a Dios porque tenemos su palabra para poder ponerla en práctica. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, versículo 6. Glorioso y poderoso nuestro Señor. Es un cuadro ilustrativo de amor de Dios hacia el pecador. Ciertamente, ¿verdad?, Mefiboset no tenía esperanzas, hermanos. Él, un hombre se puede decir inválido, no podía hacer nada por sí mismo. Su abuelo y su padre ¿verdad?, los habían matado. No tenía él una heredad, no tenía nada que él puede decir, esto es mío, no podía clamar nada, porque incluso David era una persona tan justa que aunque tuvo la oportunidad de herir al rey Saúl, nunca lo hizo, porque era un hombre de integridad, un hombre que reconocía que si Saúl, aunque ya no estaba, ¿verdad?, en la voluntad del Padre, si él era rey es porque el Señor así lo había decretado. ¿Y qué decía él siempre, verdad? Le decían los amigos, mátalo, mira, ciertamente el Señor lo ha entregado a tu mano. Y él decía, no, yo no puedo tocar el ungido de Jehová. Gloria a Dios por eso, hermanos. Cuando nosotros hemos pasado por una tribulación y cuando hay la oportunidad que quizás nosotros podemos, ¿verdad?, tener ventaja sobre la otra persona, no lo hagamos. Porque el Señor mira nuestro corazón y nuestras acciones. Eso habla más de nuestro carácter espiritual, y habla más de cómo somos hijos de Dios. Y hemos nosotros de verdad entendido que la venganza no es de nosotros y que tenemos que amar a nuestros prójimos, incluso a esos que se consideran los enemigos de nosotros.
¿Qué es lo que hizo David para que Saúl, el rey, fuera su enemigo? Nada. ¿Sabe lo que tenía? La gracia y favor del Señor. Y te quiero decir algo, cuando tú te levantas, no porque te levantas sola o solo, cuando el Señor te levanta, así va a pasar. Va a haber personas que no van a quererte ver avanzar en el reino de los cielos, por celos, por X cosa, porque no entienden, porque ellos no entienden que has tú humillado tu corazón y tu vida ante el Señor. Y por eso el Señor ha mirado algo en ti. Yo siempre le digo, Padre, yo no sé qué miraste en nosotros para decir, nombrarnos como pastores. No somos dignos, no somos nadie. Pero a ti te ha placido, tú has mirado nuestros corazones, tú has mirado nuestro humillar ante ti. Y solo, ¿verdad? A ti es que serviremos y haceremos tu palabra y tu voluntad. Hermanos, eso es lo que pasa. Ninguno de nosotros somos dignos de esos dones que han sido depositados, de esas cosas que el Señor ha hecho a favor de nosotros. Pero tenemos que nosotros tener la confianza que es el Señor que está haciendo la obra. Y es el Señor que está hablando a través de la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que los dones son diferentes. ¿Por qué? ¿Se imaginan una persona con todos los dones? Esa persona de verdad tuviera un ego, ¿verdad? Si no reconociera que la gloria y la honra es para el Señor. Por eso es que tenemos, ¿verdad?, diferentes dones, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor no hace excepción de nadie. Por eso Él nos ha dotado cada uno de nosotros conforme su voluntad. David en sus pocos años había logrado establecer el reino de Israel en la capital de Jerusalén. Había traído el arca del pacto a la ciudad santa. Oh, glorioso y poderoso. ¿Se acuerdan, verdad? Esa escena cuando estaba ahí la arca del pacto, cuando él, ¿verdad?, danzaba para el Señor, cuando él se humilló. ¿Y qué dijo, verdad, la esposa? Es ahora tú cómo te has humillado, como que eres un siervo cualquiera, ¿verdad? Ella despreció a David, mas eso fue agradable ante el Señor. Porque aunque él era rey, él conocía que había un rey de reyes que era más grande, que debería ser exaltado. Y nosotros tenemos que reconocer eso también, que solo es por la mano poderosa del Señor que no hemos sido consumidos, hermanos. Que de verdad todavía estamos nosotros de pie. Por la manera que él trató, que David trató a Mefiboset, sin duda demostró ser un varón conforme al corazón de Dios. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Salmo 112, versículo 5. La mayoría de los reyes en esas épocas trataban de acabar con las familias de sus rivales, ¿verdad? David hubiera dicho, ¿hay alguien más todavía en la casa de Saúl? Entonces voy a darle muerte. ¿Para qué? Para que esa familia no tratara de levantarse de vuelta y tomar el trono. Pero aquí miramos que había algo diferente en el corazón de David, que él reconocía que él también le había fallado al Señor anteriormente. Él conocía la misericordia. ¿Se acuerda, verdad? Cuando él tomó a Betsabé como su esposa, lo que pasó. Él mandó matar al esposo de ella. Y él miró la misericordia del Señor. Porque aunque su hijo, que verdad fue concebido, falleció, el Señor le dotó a Salomón, al rey más sabio de todo el mundo, desde todo el tiempo. El Señor todavía miró con agrado a David, y por eso una persona que ha experimentado la misericordia del Señor es una persona que tiene misericordia con los demás. Una persona, dice la palabra, que mucho le ha sido perdonado, es una persona que mucho ama. Una persona que se considera, oh no, nada más unas cositas fue que el Señor me perdonó, son unas cositas chiquitas. No, son cosas grandes que el Señor nos ha perdonado, cada uno de nosotros. Me encantó algo que dijo una pastora que dijo, yo me examino, estaba diciendo ella, ¿verdad? Yo me examino todos los días. Y ella misma se dice, no, como que ahora en esta parte tú, ¿verdad?, estuviste muy fuerte, necesitas tú, ¿verdad?, hacer las cosas más conforme a la voluntad del Señor. Y a mí me agrada eso, porque es verdad, hay muchas áreas en nuestras vidas que todavía necesitamos trabajar. Y el Señor nos va a enseñar si nosotros dejamos que el Espíritu Santo ilumine toda esta casa. Está hablando de esta casa, la casa de nosotros, ¿verdad? Nuestro alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu también. David mostró la inmensa generosidad con Mefiboset, cual padre fue el príncipe Jonatán y cuyo abuelo, ¿verdad?, fue el rey Saúl. Mostró su lealtad al rey
anterior, ungido por Dios, a pesar de que éste quería matarlo, pero principalmente por su voto de tratar con generosidad a todos los descendientes de su amigo Jonatán. E hicieron pacto, Jonatán y David, porque él le ama como a sí mismo. 1 Samuel 18:3. Me encanta eso. Prácticamente la palabra que está diciendo ahí, se amaban, como dice, ¿verdad? El Señor Jesucristo, que tenemos que amar al prójimo, como que somos nosotros mismos. Pero ellos ya estaban practicando eso antes que el Señor, años después, diera ese mandamiento. Jonatán y David ya lo estaban viviendo y lo estaban poniendo en práctica. Son un ejemplo para nosotros, que nosotros debemos de tener esa lealtad. A mí me encanta eso, porque hermanos, yo les voy a decir, esta familia en Cristo es de verdad nuestra familia, como dijo la pastora Gloria, ¿verdad? Que es la familia que nosotros miramos más, es la familia que nosotros corremos, ¿verdad, hermana Angélica? En una oración, usted corre con sus hermanos en Cristo, ¿verdad? Usted sabe que el Señor ahí va a estar para escuchar esas peticiones, y así somos todos nosotros. Creo que rara vez nosotros contactamos a nuestra familia en carne. Muchas veces porque no son cristianos, hermanos. Muchas veces porque no tienen conocimiento de las cosas espirituales. Y quizás, ¿verdad? Porque sabemos que no van a hacer la obra. Aunque digan, hermanos, es muy raro que una persona diga, sí, voy a orar, y que de verdad lo haga. Hay que ser nosotros diferentes, hay que marcar la diferencia, ¿verdad? Si nosotros decimos, vamos a estar en la brecha, vamos a estar orando, hagámoslo. Porque ¿saben qué? El compromiso no es con el hermano o la hermana, el compromiso es con el Señor. Somos nosotros representantes del Señor y nuestro testimonio es muy importante. Ese es el que habla por nosotros más que otra cosa. Mefiboset temía por su vida, lo llamó, ¿verdad? El rey te mandó a llamar, dice esa alabanza, ¿verdad? El rey lo había mandado a llamar, pero él no sabía la causa, no sabía las razones por qué había sido él llamado. De seguro se sentía indigno ante el rey, que deseaba tratarlo como un príncipe. Yo no sé ustedes, pero yo me siento indigna cuando voy ante el rey, al Señor de señores. Cuando voy a ese aposento, todo lo que yo puedo hacer es darle gracias a Él y rendir mi ser. Hay una alabanza que dice, nada de lo que yo tengo te sorprende a ti, porque todo tú me conoces y todo lo que te puedo entregar es mi vida a tus pies. Es realidad. Él es el dador de la vida. Él es el que te levanta, que te infunde ese aliento. Él es el único que tiene control sobre ti y sobre mí. Y cómo nosotros podemos ir a la presencia de alguien tan santo, santo, santo. Solo el Señor nos ha dado ese privilegio. Yo digo que es privilegio, hermanos, porque aunque unas personas van ante el trono de la gracia, las peticiones no llegan ante la presencia del Padre. Es porque su corazón y su vida no está haciendo conforme la palabra del Señor. Igualmente, Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados y un lugar en el reino de los cielos. Precioso, ¿verdad? Hasta nos da un lugar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. No nomás dice, hay que confesarlo, dice, hay que apartarnos de ellos, ¿verdad? Para poder alcanzar esa misericordia de parte del Señor. También nos sentimos, ¿verdad?, indignos, pero recibimos esa bendición si venimos a su presencia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ha escuchado, verdad? Un don de fe. A mí me encantaba porque la pastora tenía ese don de fe, que decía, yo sé, porque yo sé, porque yo sé, porque yo sé, ¿verdad? Ella tenía esa convicción que Dios lo iba a hacer, porque sí, Dios se lo había revelado a ella. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Dice versículo 1 y 2. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y los persiguen.
Mateo capítulo 5, versículo 43 al 44. Ahí el Señor, ¿verdad?, indicándonos. Yo la verdad no conozco un cristiano con enemigos. Yo no considero que tengo enemigos. Enemigo el diablo, ¿verdad? Porque ese es nuestro adversario. Pero nadie de carne. Nosotros debemos de considerarlo como que es enemigo de nosotros. Si ellos se consideran, no son enemigos personales de nosotros, hermanos. Son enemigos del Evangelio. Son enemigos de la luz que resplandece de nosotros por parte de la misericordia del Señor. Son las personas que no quieren dejar su vida pecaminosa para seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos, el rechazo no es algo personal, es algo que el enemigo usa para que la gente esté cautivada a sus mentes pensando, me han rechazado, no me quieren. Entonces, ¿dónde está ese Dios de que tanto hablan? El enemigo tiene muchas, ¿cómo le puedo decir? Armas, ¿ok? Tiene muchas armas para que nosotros caigamos en la tentación de quitar nuestra mirada del Señor y poner nuestra mirada en el hombre. ¿Qué dice la palabra? El hombre y la mujer te va a fallar, pero el Señor no, ¿verdad? Porque Él no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. El rey David, unos 1000 años antes de que se escribiera el primer evangelio, ya estaba anticipándose como ejemplo de lo que Jesús enseñó acerca del amor, que he dicho, ¿verdad? Ellos ya estaban practicando este mandamiento. El rey Saúl fue un enemigo de David, quien lo persiguió con ansias de matarlo, sin que el virtuoso joven tuviera ninguna culpa. ¿Qué pasó? ¿Qué decía la multitud de verdad? El rey Saúl mató a cierta cantidad y el rey David mató miles más. Entonces ahí es cuando le entró el celo al rey Saúl. ¿Estaba haciendo algo malo David? Nada. Él estaba haciendo la voluntad del Señor, porque él era un guerrero para Jehová. Él vivió muchas batallas y a través de la presencia del Señor, él ganó muchas batallas para el reino de Israel, para el reino de los cielos. Pero Saúl tenía, ¿verdad?, estos celos enfermizos y por eso es que lo perseguía. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Primero de Samuel 18. Versículo 9. El rey Saúl fue un enemigo de David. Y muchas veces gente se va a levantar y va a tener enemistad contra nosotros, solo porque miran lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Yo les voy a decir algo, hermanos. El enemigo se levantó en contra de este ministerio. ¿Lo han realizado ustedes? Se levantó y se levantó fuerte. Porque ahora somos menos de la mitad que éramos antes. Póngase a pensar eso es fuerte. Menos de la mitad que nos congregamos antes aquí, somos lo que estamos ahora. Pero incluso, gloria a Dios, que Él dio la palabra antes que eso pasó. ¿Se acuerdan que yo les testifiqué un día, verdad? Yo les dije, el Señor dijo que las almas iban a ser quitadas, las almas que no iban a hacer la obra como Él necesitaba que fuera hecha. Ahora, no es eso para deleitarse, no es para entender que los planes del Señor no son los planes de nosotros. Que los planes y la voluntad del Señor se va a hacer, porque así como Él me habló, así lo hizo. Porque el Señor conoce los corazones, el Señor conoce las personas. Nosotros podemos aparentar hacer muchas cosas, hermanos, pero el Señor sabe quién somos nosotros en el fondo de nuestras almas y en nuestro espíritu. David tuvo que andar huyendo por más de 15 años. Imagínense, 15 años estaba él huyendo del rey Saúl, hasta que el maligno rey fue muerto por los filisteos. El nuevo rey tenía el deber de limpiar su reino de todo vestigio de la dinastía anterior. Pero David, en el corazón de él, no había rencor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no hay rencor en nuestros corazones? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos perdonado todo? ¿Saben por qué? Porque todo fue perdonado a nosotros. El Señor todo te ha perdonado a ti y a mí. No importa lo que tú hiciste en el pasado, Él ya te ha perdonado. De ahora adelante está en ti y en mí seguir los pasos del Señor y hacer conforme su voluntad. Porque ahora nosotros reconocemos
que antes andábamos en la carne, antes andábamos en el mundo, pero ahora nuestra vida ha sido transformada y ahora nuestra vida tiene que ser diferente. Las personas que te conocían antes tienen que decir, wow, no conozco quién eres. Eres totalmente otra persona. No hablas como hablabas antes, no pensabas como pensabas antes, no caminas incluso como caminabas antes. Mira un reflejo sobre ti que no tenías antes. Esa es la persona que de verdad será victoriosa. La persona que deja que el Espíritu Santo guíe su vida. La persona que reconoce que lo mejor que podemos hacer es la voluntad del Señor. ¿Saben, hermano, que es un privilegio poder servirle al Señor? Y no estoy hablando de un altar, estoy hablando día a día. Cuando tú les hablas a las almas, cuando tú te pones en la brecha a orar, cuando tú estás en tu casa y tienes esa atmósfera, cuando tú vas al aposento y llevas esas peticiones, eso es servirle al Señor. Servirle al Señor no es 1, 2, 3, 4 veces a la semana. Servirle al Señor es continuamente, es en todo tiempo, reconociendo su majestad, reconociendo su dominio, reconociendo que tú ya no puedes vivir haciendo lo que tú hacías antes. Debes de rechazar, debe ser abominación en tu espíritu. Si quiere venir el enemigo a tentarte, que venga, pero tú reconociendo que eso ya no te puede hacer caer. Pero solo será así si nosotros nos empapamos de las Escrituras, si nosotros tenemos nuestra mente renovada, si nacemos de nuevo, si de verdad somos transformados del viejo hombre a la nueva criatura. Entonces podemos nosotros ganar esa batalla. Porque todos tenemos esas batallas y tenemos que reconocer cuando el enemigo quiere venir en contra de nosotros, quiere cegarnos espiritualmente, quiere poner una venda sobre nuestros ojos, quiere que nosotros desviemos nuestra mirada del evangelio. ¿Para qué? Para que le sirvamos a él. Satanás es bien astuto, ¿ok? Satanás sabe cómo tú vas a caer si tú lo dejas. Satanás tiene más armas que nosotros. Porque, ¿qué decía la pastora? Los demonios nunca mueren. Se van haciendo más grandes y se van haciendo legiones y se van teniendo más y más poder contra uno si uno lo deja. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Cuando dice que los demonios se habían salido del hombre y se fueron. Se fue uno, perdón. Y después que dijo, voy a regresar a mi casa que era barrida y limpia. Y regresó, pero regresó con sus amistades, con 7 espíritus malignos más. Y la condición de la persona vino a ser peor que cuando primero salió ese malo espíritu. Pero ¿qué le dijo al Señor, a ese hombre paralítico que él había sanado? Él le dijo, no peques más. Ve y no peques más. Esa es la clave. Si el Señor viene sobre tu vida y Él te da liberación, porque en vez de lo necesitamos, porque son cosas espirituales, entiende que tú tienes que llenar la casa con la presencia del Padre, porque si no lo haces, esa condición va a venir a ser peor y la batalla va a ser mucha más fuerte. ¿Y por qué lo digo? Porque lo he visto espiritualmente. He visto personas que han sido liberadas y porque nunca de verdad se tornaron al Señor o no cuidaron su sanidad. Porque ser liberado mentalmente, ser liberado de demonios es una sanidad de parte del Señor. Porque ya no está siendo uno perturbado por esas fuerzas malignas. No cuidaron. Entonces, ¿qué pasa? El estado viene a ser peor que antes, hermanos. La actitud de David es un mensaje de Dios para todo cristiano. Fue ungido por el Espíritu de Dios y a partir de ese momento su vida empezó a dar frutos agradables. Gloria a Dios por eso. Y no solo fue ungido una vez, fue ungido 3 veces. David fue ungido 3 veces por parte del Señor. Y será como el árbol plantado junto de arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Salmo 1, versículo 3. Un corazón en cual el Espíritu Santo ha hecho su morada y quien ha sido ungido en el servicio de Dios no puede albergar amargura, rencor, ni deseos de venganza. Es un corazón que ha sido limpio para el Señor, para hacer la obra del Padre. La manera en que David trató a Mefiboset fue sin duda la de un varón conforme al corazón de Dios. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 4.
David 2 veces tuvo oportunidad de matar al que lo perseguía a muerte, ¿verdad? Pero siempre él actuó con respeto y bajo el control del Espíritu de Dios. ¿Saben, hermanos? Por eso es que uno de los frutos, ¿verdad?, es templanza, ¿verdad? Tenemos que nosotros pensar, tenemos que nosotros entender antes de hablar. No dejemos que la ira, porque dice que podemos, ¿verdad?, que no estemos enojados, ¿verdad? Podemos nosotros sentir ese celo santo para las cosas del Señor, pero en la carne no podemos nosotros estar enojados con las otras personas. Yo les quiero dar un ejemplo. ¿Saben que el enojo es una arma también de Satanás? ¿Verdad? ¿Qué pasa? En veces actuamos de manera que después nos arrepentimos, ¿verdad? Decimos cosas que no hubiéramos dicho. Hicimos cosas que no hubiéramos haber hecho. ¿Y qué pasa? Entonces, en ese enojo, el enemigo no nos deja que nos acerquemos a Dios. Porque si nos sentíamos indignos anteriormente, cuando nos hemos enojado, nos sentimos más todavía, ¿verdad? Nos sentimos más indignos. Nos sentimos que no, el Señor, ¿verdad?, está mirándonos y cómo nosotros hemos actuado, y eso no es, ¿verdad?, conforme a la voluntad del Padre. ¿Y cómo vamos a ir nosotros ahí? ¿Qué pasa? El enemigo usa esa ira para quebrantar las familias, para quebrantar los matrimonios, para quebrantar las relaciones de padre a hijo. ¿Qué dice la palabra? Que cuando viniera el Señor con el Evangelio, iba a haber enemistad, ¿verdad?, contra esposos, contra hijos, ¿verdad?, y padre, contra hermanos, contra todos, contra nueras, dice, ¿verdad?, también, con las nueras y con las suegras. ¿Por qué? Esa enemistad iba a venir, porque unos iban a seguir el Evangelio y otros no iban a seguir, hermanos. Unos iban a ir a la luz y otros iban a quedar en la oscuridad. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad, que un familiar es cristiano y es rechazado por todos los demás? Lo he estado mirando yo, más ahora en estos tiempos, que las personas que quieren seguir a Cristo son rechazados por los familiares, por lo verdad que quizás están en sectas, están en religión, no en una relación, porque nosotros estamos en una relación con el Señor. La relación con el Señor depende de cada uno de nosotros, es como la salvación. Mi relación con el Señor es la mía, como yo lo busco, como yo oro, como yo adoro, como yo leo las escrituras, como cuando me levanto en la madrugada. No es vanagloria, no, estoy diciendo nomás cada cosa que uno puede hacer de nosotros, ¿verdad? Entonces esa es tu relación. Tu relación es diferente, pues así como los dones son diferentes. Esa relación tenemos que cuidarla, es algo sagrado. Es algo sagrado entre el Señor y nosotros, porque hay cosas que yo experimento que yo nunca lo he dicho en público y nunca lo diré si el Señor no me lo indica hacerlo. Y eso es porque es algo, una intimidad con el Señor. Yo no sé si han notado, ¿verdad? Ustedes me tienen de amistad en Facebook y en veces yo pongo alabanzas a cierta hora. Pues ese tiempo yo estoy en comunión con el Señor. Y quizás esa alabanza me impacta tanto que yo la comparto, ¿verdad? Porque el Señor algo me dio o algo me habló en ese momento. Hermanos, nosotros podemos usar todos los medios para evangelizar a las personas. En vez de nadie te va a poner like, pero no te preocupes. Te aseguro que alguien la escuchó y alguien sintió algo de parte del Señor. Quizás pusiste un mensaje y una persona, ¿verdad?, la misma que siempre te pone like, te lo va a poner. Pero te aseguro que lo miraron. Te lo aseguro que lo miraron. Y ahí es donde el Señor puede poner esa semilla y dar fruto. No nos cansemos, no nos cansemos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado? ¿Cuántas veces el Señor nos llamaba y nosotros hacíamos caso omiso? ¿Cuántas veces nos tocaron la puerta? Decíamos que no estábamos. Nos invitamos a la iglesia y no íbamos, ¿verdad, hermanos? Eso es verdad. Teníamos la Biblia, no la abríamos, no la leíamos. Teníamos las alabanzas, pero quizás la escuchamos nomás en la iglesia y después ya, aunque me dieran el CD, se quedaba por ahí tirado. Más es cosas que hacíamos. Ahora nosotros, ¿verdad?, tenemos que vivir la vida diferente. Yo siempre le digo, Padre, no sé cuánto tiempo tú me vas a dar, pero como decía la pastora, hasta el último momento yo te quiero servir, yo te quiero adorar. Ese debe ser nuestro deseo, reconocer que el tiempo es del Señor, el que nos ha dado todo y nos sigue dando día tras día. El Señor es el único que hace eso en nosotros. El amor de David venía de lo profundo de su alma, porque ni siquiera sabía si existía alguien
de esta familia para manifestarle un gesto de bondad. Él preguntó, hay alguien, ¿verdad?, en la familia de Saúl, pero él no sabía, no es que era revelado de parte del Señor. No, ahí estamos mirando en lo interior del corazón de David. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos acordamos de esa persona que hizo una misericordia quizás a generaciones anteriores de nosotros, a nuestros padres, a nuestros hermanos, alguien que no pudimos nosotros, ¿verdad?, quizás pagarle, pero una persona que tenemos un agradecimiento tan profundo que no importa lo que nos pidiéramos, nosotros lo hiciéramos. Yo conozco una persona así. Yo estoy tan agradecida con esta familia que si ella dice esto, yo digo, Padre, déjame que yo pueda ser de bendición para ella, porque yo conozco esa gratitud que tiene David, esa gratitud que nunca se va, y esa es la gratitud que tenemos que tener para nuestro Señor, reconociendo, hermanos, hermanas, si nosotros en esta temporada, cuando hubieron esos fríos tan extremos, yo estaba diciendo a los hermanos, ¿verdad?, que ni el calentón podía calentar esa casa donde yo vivo. Yo decía, Padre, si en este extremo frío yo estoy pasando así, estoy bajo un techo, ¿cómo estarán las otras personas que no tienen un techo? Esas personas que de verdad tienen necesidad. Y yo solo le pido al Padre que nos prospere. Yo no quiero prosperidad para mí, para mi casa. Yo quiero prosperidad para esta casa, para la visión que la pastora tenía de abrir esos albergues, de abrir esos lugares para las personas que no tienen esperanza, para esas personas que quieren ver el amor del Señor y necesitan esa misericordia. Para eso somos bendecidos, para ser de bendición a los demás. Hermanos, cuando nos vayamos de esta tierra, nada vamos a llevar. No me malentiendan, es bueno tener ciertas cosas, una casa porque la necesitamos, un carro porque lo necesitamos, pero yo prefiero tener un carro más o menos y poder ser de bendición a las otras almas. El Señor conoce nuestros anhelos y el Señor es que prospera nuestros caminos conforme su voluntad. De la misma manera, la salvación del pecador es obra del Señor. David dio los primeros pasos porque el perdido por naturaleza nunca busca a Dios. ¿Verdad que nosotros no buscamos a Dios cuando estamos perdidos en nuestros delitos y pecados? Creo que más fuerte era, ¿verdad?, las cosas en el mundo que andábamos haciendo. El Señor nos amó primero a nosotros, por eso nosotros lo amamos a Él ahora. Él nos andaba buscando. Él nunca estaba perdido, nunca estaba alejado de nosotros. Éramos nosotros que nos habíamos alejado de Él por parte del pecado. Pero ahí estaba el Señor en su misericordia. Por eso es la palabra. Él tarda su venida. No porque Él no puede hacer todo lo que está escrito en las Escrituras, sino porque por la misericordia para que todos podamos ser salvos aquí en esta tierra. Así como Dios envió a Cristo para nosotros, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Esa era yo también. Yo ya estaba perdida. Quizás yo estaba buscando del Señor, pero de mi manera. No entendía de verdad cómo era que el Señor necesitaba que yo entregara mi vida. Yo los imploro, hermanos, que ustedes vayan ante el Señor y díganle, Señor, ¿qué es lo que tú necesitas que yo haga, que yo quebrante en mi vida? ¿Cómo es que tú quieres que te busque? ¿Qué es lo que tú necesitas que yo deje para poder estar contigo más en plenitud? Sí, vas a tener que sacrificar cosas, pero yo te invito a pensar qué es lo que sacrificó el Dios viviente por ti y por mí. Fue su Hijo. Eso fue lo que Él sacrificó. Lo que nosotros podemos sacrificar no se compara nada a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Si el Señor dejó su lugar en el trono de la gracia para encarnarse, para hacerse hombre, para vivir como tú y yo, solo para limpiarte, para que fueras una nueva criatura. ¿Cómo no honrarlo con nuestras vidas y con nuestras acciones de ahora en adelante? Dice el versículo 3, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia al de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies.
Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Siba, un viejo criado de la casa de la real de Saúl, del rey Saúl, le informó que había un hijo de Jonatán, Mefiboset. Tenía solo 5 años cuando murió su abuelo y su padre. Ellos, ¿verdad?, fueron derrotados por los filisteos. Al oír la noticia, la criada, ¿verdad?, que lo cuidaba, la nodriza, tomó al niño, salió huyendo, pero desafortunadamente se cayó. Y fue verdad que él quedó así, lisado de los pies. Dios usó a Maquir, hijo de Amiel, siervo de Saúl, para protegerlo en el desierto de Galaad. David se regocijó al escuchar que quedaba un descendiente de Saúl. La condición de Mefiboset era crítica. Había perdido a su padre y a su abuelo, y con ellos toda posibilidad de crecer como un príncipe de Israel. Pero nosotros estamos al revés. Hemos perdido toda oportunidad de poder estar en la mesa del rey. Pero cuando Él nos llamó, y Él nos limpió, y Él nos redimió, Él nos dio esa invitación de poder sentarnos con Él, de poder ser parte de la familia de Cristo, de poder nosotros tener esa esperanza y esa fe. Yo no me preocupo por esta vida. Claro, hay tribulaciones, hay aflicciones, pero yo sé que estoy pasando. Este no es mi destino final. Mi destino final es la morada celestial. Es donde yo tengo mis ojos puestos. Es donde cada uno de nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos. Meditemos en esto. Si por alguna razón nosotros no quedáramos aquí para la gran tribulación, qué triste fuera que nos hemos quedado solo porque quizás nunca limpiamos nuestro corazón ante el Señor como tenía que ser. Quizás porque nunca nos humillamos como el Señor nos llamó a hacerlo. Y no nomás digo humillarte ante el Señor. En veces te tienes que humillar ante la gente, porque así el Señor te lo ha demandado hacer. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que a través de tu altivez, a través de tu egoísmo, puede ser tú o yo una piedra de tropiezo. ¿Y tú crees que una piedra de tropiezo puede entrar al reino de los cielos? Yo no creo. Porque ¿qué dice el Señor? Es mejor que nos tiremos al fondo del mar si somos piedra para alguien. Nuestros hechos, nuestras palabras, nuestra conducta, por eso es tan importante. Nuestro testimonio tiene que ser real, tiene que ser agradable ante el Señor, no ante la gente, no ante el hombre, la mujer, la pastora, el pastor. No olvídate de eso. Tiene que ser recto ante el Padre, porque Él es el que te va a juzgar. La pastora no te va a juzgar. El hermano, la hermana no te va a juzgar. El único que te puede juzgar es tu Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es ante Él que nosotros tenemos que caminar rectamente. Yo he dado ese testimonio cuando yo tuve que ir y humillarme y pedir perdón a estas 3 personas. ¿Y sabe por qué el Señor me lo dijo? Y lo que yo capté de ahí. Porque el Señor no quería que yo fuera piedra de tropiezo. Si te estoy hablando fuerte es porque yo lo he vivido. Yo no quería que una alma se perdiera por causa de mis acciones, que quizás yo no pensaba que eran malas, pero que ante el Señor no estaban bien. Es que nosotros pensamos que nuestros caminos son rectos, pero no lo son. Son caminos a muerte, dice el Señor. Y por eso el Señor nos corrige, por eso nos exhorta, por eso nos habla fuerte, porque Él no quiere que nosotros nos quedemos para esos sufrimientos. Esos tiempos cuando vemos a maldad, dice la palabra, como nunca antes se ha visto o se va a ver. Captemos eso, cómo están pasando las cosas ahora. Cada vez que tú abres un periódico, una página de web, miras ahí, la maldad está incrementando. Ya los seres humanos no tienen valor para la vida. El hombre y la mujer se matan. Esposos y esposas, hijos con padres, hermanas con hermanos. La maldad está incrementando. Yo no
quedarme para ver lo peor que lo que estamos viviendo, hermanos. No hagamos caso omiso. Hagamos la voluntad del Señor y no me canso de decirlo y de hablarlo. ¿Y por qué, pastora? Porque yo sé que ese es el único camino a esa morada celestial. Es haciendo la voluntad del Padre. Es obedeciendo. La obediencia es lo que el Señor quiere. Estaba yo meditando en eso, lo que dice el Señor. No, sacrificios no. Estaba aquí yo preparando, ¿verdad? El templo, no vanagloria, no, pero me deleito porque digo gracias, Padre, porque yo puedo hacer eso, porque me das la oportunidad de hacerlo. Y me vino solamente, el Señor dice, no son sacrificios lo que yo quiero, es obediencia. Y a través de la obediencia va a haber la manifestación del Espíritu Santo. Hermanos, esas profecías, esas visiones no vienen por casualidad. No vienen a través de una vida que se ha rendido a los pies del Maestro. Que ha entendido que solo la voluntad agradable y perfecta del Padre que se tiene que hacer. Y no es una vida sufrida que la gente quiere decir. No, yo me deleito cuando el Espíritu Santo me levanta en la madrugada. ¿Por qué? Porque sé que voy a hablar con Él y sé que Él va a hablar conmigo y me va a dar algo que yo necesito, porque yo necesito esa llenura todos los días de mi vida. Yo no puedo vivir sin la presencia del Señor. Tú ya no puedes vivir sin la presencia del Señor. Día tras día, que ese debe ser tu anhelo. Yo siempre le decía, Padre, que nunca tu presencia se aparte de mí. Mejor toma mi vida. Si me escuchaste, mejor toma mi vida. Mejor llévame de esta tierra, porque yo no puedo estar sin ti. Hermanos, ¿cómo es cuando nosotros nos separamos del Señor y no tenemos ese Espíritu Santo avivado? No escuchamos la voz del Señor, no escuchamos la guía. ¿Verdad que te sientes muerto adentro o muerta? Yo digo que sí. Porque sin la presencia del Padre nosotros no podemos avanzar. Sin hacer la voluntad del Padre nosotros no podemos vivir ya más. Esos son los siervos y siervas del Señor, que entienden que solo la presencia del Padre es el que da sentido a su vida. Que la presencia, la llenura del Espíritu Santo son tan necesarios, hermanos, como el oxígeno, que sin Él no podemos vivir ya. Era alisado, Mefiboseth, sin posibilidad de trabajar como una persona normal. Las propiedades y los bienes de su familia fueron confiscados, ya no tenía nada material. El único que le tendió la mano y lo protegió como un desamparado fue el hijo de un siervo de su abuelo. Mira, ya está la misericordia del Señor sobre Mefiboseth, ¿verdad? Cuando esa nodriza se le cayó, el niño, ella lo podría haber dejado tirado ahí. Pero la misericordia del Señor, él fue recogido. Y alguien tuvo, ¿verdad?, esa bondad sobre él, que él fue creado. Y ahora miramos de vuelta la misericordia del Señor sobre su vida, en el corazón que él puso de David. Mefiboseth no merecía el amor del rey, pero lo estaba necesitando desesperadamente. Nosotros tampoco no merecemos el amor del Rey de Reyes, pero lo necesitamos desesperadamente, porque un alma, un espíritu que ha sido tocado por el amor del Señor, es uno que puede dar amor también a las multitudes. Lo que está dentro de nosotros es lo que nosotros reflejamos anteriormente para afuera. ¿Qué dice, verdad? De la abundancia del corazón, habla nuestra boca. El Señor es quien planta esos pensamientos, esos sentimientos, para que nosotros podamos reflejar a quién es Él. Así es la condición del pecador, alejado de Dios, a ser miembro de una raza caída, y por su estado moral y espiritual contrario a la santidad de Dios, e inmerecedor del amor de Cristo. Por eso siempre digo, ¿verdad?, ese amor inmerecido, porque ninguno de nosotros lo merecemos, solo es por la misericordia del Padre. Sin embargo, la bondad y misericordia del Señor ha sido extendida y podemos acercarnos a su presencia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Salmo 145, versículo 9. Esa misericordia que el Señor le extendió
a Mefiboset, la misma misericordia que te extiende a ti y a mí. Él nos ha perdonado, Él conoce, ¿verdad?, nuestro pasado, mas Él ya lo ha borrado. No dejes que el enemigo venga y te ataque con el pasado. Pon tu mirada en el futuro, en el de ahora. El Señor, dice la palabra, mismo ayer, ahora y para siempre, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Quiere decir que si su palabra tiene una promesa para tu vida y para mi vida, se va a cumplir. Si nosotros estamos en la voluntad del Señor.